La primera clase básica se llama Una nueva criatura. Y esta es una enseñanza que a mí me encanta porque esta clase tiene que ver con conocer, entender de qué se trata la salvación y qué significa ser una nueva criatura. Y te digo por experiencia propia, yo fui cristiana por aproximadamente unos 10 años y no conocía los fundamentos bíblicos. Sabía que era salva, pero a veces pensaba que ya había perdido la salvación y a veces no estaba muy segura. Y cuando tú no tienes un fundamento en la palabra de Dios, la palabra nos dice que vamos a vivir como si estuviéramos siendo arrastrados por olas del mar, y a nadie le gusta eso, ¿verdad? Terminamos todos mareados. Entonces vamos a conocer el fundamento, lo que la palabra de Dios dice, y sé que esta enseñanza va a ser de mucha bendición para ti. El objetivo del día de hoy es entender qué es la salvación y qué es la nueva creación en Cristo. Y nuestro primer tema es ¿por qué debo de ser salvo? Muchas veces pensamos, ¿por qué debemos de ser salvos? Y a veces ni siquiera entendemos salvos de qué o salvos por qué. Entonces entendamos el principio de la historia. Y aquí tenemos algunos de los puntos. De hecho voy a estar leyendo todos estos puntos. Y en las notas que están disponibles para ti están todos los versículos. Aquí no tengo versículos, las citas, porque si no ocuparían mucho espacio, pero en tus notas en papel vas a tener todos los versículos que respaldan esta información. Entonces empecemos desde el principio de la historia. El hombre fue creado a la imagen de Dios para vivir una vida en relación personal con Él. Dios es un Dios trino y creó al hombre como un ser trino. ¿Y a qué nos referimos a un ser trino? El hombre es un espíritu que vive en un cuerpo y tiene un alma. Nuestra alma la forma lo que son nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro intelecto. Y esta es una de las claves del cristianismo, ¿ok? Tú tienes que entender que tú eres un espíritu. Y a veces me gusta hacer esta pregunta. Muchos de ustedes ya la han escuchado, ya no van a contestar, o quizás ya contesten correctamente. Me gusta preguntar, ¿cuántos me pueden ver ahorita? Levanta tu mano si me puedes ver. Ok, algunos, y otros ya no contestan, ¿verdad? Ok, honestamente, tú no me puedes ver y yo no te puedo ver, porque quien yo soy realmente soy un espíritu. Y quien tú eres un espíritu. Pero lo que tú estás viendo es la casa, el cuerpo donde mi espíritu vive, donde quien yo soy vivo. Y obviamente con nuestra alma nos comunicamos y tú eres un espíritu. Entonces, quien realmente somos personas espirituales que vivimos en un cuerpo físico. Entonces, tú no eres tu cuerpo y yo no soy mi cuerpo, pero es parte de nuestro ser, ¿verdad? Entonces, esta es una clave para que tú entiendas el cristianismo y para que tú entiendas el regalo de la salvación. 1 Tesalonicenses 5:23, este es un versículo que nos habla de que somos espíritu, alma y cuerpo, y que Dios quiere santificarnos. Dios quiere bendecir todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Después, ya que vemos que Dios formó al hombre de una manera trina, Dios también le otorgó al hombre lo que conocemos como libre voluntad. Y la libre voluntad estaba manifiesta en el árbol de la vida. No sé cuántos de ustedes leyeron el principio de la historia y viste que Dios puso un árbol y Dios les dice a Adán y Eva, no comas de este árbol. Y yo ignorantemente me acuerdo haber pensado, Dios, ¿para qué les pusiste un árbol? Algunos de ustedes han estado ahí. ¿Para qué les pusiste? Pareciera que los estabas provocando, ¿verdad? La Biblia dice que Dios no puede provocar o tentar a nadie con el mal. La respuesta a por qué un árbol estaba allí, porque el árbol representaba tu libre voluntad, el libre albedrío. Si no hay un árbol, no hay una decisión. Y Dios quería que
tuviéramos una relación con Él basados en una decisión propia, no a fuerzas. Si no hay una decisión, entonces casi somos robots y Dios no desea una relación con una persona, en una relación forzada. Creo que nadie desea esto tampoco. Las malas noticias: Adán decidió no obedecer a Dios y eligió independizarse de Dios. A través de la desobediencia de Adán, el pecado entró en el mundo, y cuando hablamos de pecado, estamos hablando de la naturaleza de pecado. Otra verdad clave para entender el cristianismo y la salvación. Cuando la palabra de Dios nos habla acerca de el pecado en singular, por lo general estamos hablando de la naturaleza de pecado. ¿Ok? No estamos hablando de acciones, estamos hablando de la naturaleza. Y la naturaleza de pecado se convirtió en la naturaleza de Adán. Adán, antes de pecar, tenía una naturaleza humana perfecta, pero después el pecado entró y cambió su naturaleza. La naturaleza del pecado trajo muerte al hombre. Y cuando estamos hablando de muerte, estamos hablando de muerte espiritual, porque una vez más, si tú has leído la historia de Génesis, tú vas a ver que Adán desobedece a Dios, pero no muere inmediatamente. Pero lo que la Biblia sí dice es de que él murió espiritualmente. Y en la palabra de Dios, cuando hablamos de muerte espiritual, de hecho de todo tipo de muerte, estamos hablando de una separación. Cuando una persona aquí en la tierra muere, dependiendo si su espíritu estaba vivo con Cristo o no. Si su espíritu estaba vivo con Cristo, están en la presencia de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Entonces la muerte no significa que dejaron de existir. La muerte simplemente significa que están separados de la tierra, de la humanidad aquí en la tierra. Entonces, muerte significa separación. Muerte espiritual significa separación de Dios. La naturaleza de pecado también trajo la maldición a la humanidad y a toda la creación, bajo la influencia de Satanás. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Entonces, en toda la creación, en el mundo, la naturaleza de pecado vino a deshacer lo que Dios había creado, vino a contaminar, a torcer, y ahora está bajo la influencia del enemigo. A través de Adán, la naturaleza de pecado se extendió a todos, y todos ahora nacemos espiritualmente muertos. ¿A qué nos referimos? Nacemos separados de Dios y somos esclavos del pecado. Y aquí está la diferencia que quería mencionarte, que la naturaleza de pecado y los actos de pecado son dos cosas diferentes. La naturaleza de pecado es lo que me hace pecar. Cuando yo no tengo a Cristo, yo tengo la naturaleza de pecado, y entonces cuando miento, cuando robo, cuando odio, todas esas son acciones de pecado porque tengo la naturaleza de pecado. Entonces, una cosa es la naturaleza y otra son las acciones. Los actos de pecado son el resultado, son la consecuencia de la naturaleza de pecado. Y especialmente en el Nuevo Testamento, en las epístolas, cuando tú encuentras acerca de pecado, vas a ver que por lo general estamos hablando de la naturaleza. Cuando habla de pecados, entonces estamos hablando de acciones. Muertos espiritualmente, estábamos destinados a vivir eternamente separados de Dios. ¿Acaso no son malas noticias esto? Okay. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Y la conclusión es de que no hay nada que podamos hacer por nuestra propia cuenta para ser salvos. Necesitamos un Salvador.
Entonces, cuando hablamos acerca de salvación, ¿por qué debemos de ser salvos? No estamos hablando de que porque eres una mala persona, porque hiciste estas cosas. No, estamos hablando de la naturaleza que todos los humanos tenemos acerca de el pecado, simplemente porque nacimos como descendientes de Adán. Y ahora vamos a ver el tema de la cosmovisión bíblica. Colosenses 2:8 dice: tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Este versículo nos está diciendo que en este mundo hay ideologías, hay creencias, hay enseñanzas que no tienen nada que ver con Dios y que por el contrario tienen que ver con poderes de la oscuridad. Y nos dice, ten cuidado de no creer nada de estas enseñanzas falsas. ¿Qué significa cosmovisión? Bueno, primero que nada, cuando entendemos que la naturaleza de pecado es el problema fundamental de la humanidad, entonces esto nos va a ayudar a valorar nuestra salvación y a entender la salvación. Muchas personas que no conocen, que no tienen un fundamento acerca de la verdad de la palabra de Dios, seguramente tú los has escuchado, nos pueden decir que el problema aquí en la humanidad es el gobierno. ¿Cuántos han escuchado eso? Es que es el gobierno, es que es la economía, es que es la ignorancia, es que, y dependiendo tu cosmovisión, tu filosofía de la vida, decimos cuál es el problema en la humanidad. Pero la palabra nos dice que el problema de la humanidad es la naturaleza de pecado. Y cuando entendemos esto, podemos ver con claridad todo el panorama de la vida. Dice, también nos ayuda a comprender el panorama general de nuestro mundo y a ver la realidad a través del filtro de la palabra de Dios y a través del tema de la redención. Esto es lo que se conoce como una cosmovisión bíblica. Una cosmovisión, esta es como una definición, es la narrativa o la ideología que tú tienes, la filosofía que creemos sobre el mundo, la cual forma nuestros valores y nuestros comportamientos. La cosmovisión bíblica está basada en la verdad absoluta de Dios. Nosotros creemos que Dios es la fuente de toda verdad, de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces podemos ver una vez más el panorama de la vida a través del tema de la redención. Y toda cosmovisión, hay cosmovisiones seculares, hay cosmovisiones materialistas, hay cosmovisiones científicas. Todo tipo de cosmovisión nos dice cómo empezó la cosa, cuál es el problema y cuál es la solución. Entonces, en la cosmovisión bíblica tenemos estas preguntas y tenemos la respuesta a estas preguntas. Vemos que una cosmovisión nos muestra cuál es el origen de nuestra historia, cuál es el problema, cuál es la solución y qué hacemos una vez que conocemos la solución. Entonces, el origen, nuestro origen nos dice quiénes somos y de dónde venimos. Somos la creación de Dios, diseñados para vivir en comunión con Él y para gobernar este mundo. Dios nos puso en esta tierra para gobernarlo, para tener dominio, para controlar este mundo. No controlar a las personas, pero controlar este mundo. El problema fundamental de la humanidad es que pecamos contra Dios y como consecuencia sometimos al mundo entero a una maldición. Y algo que nos separa de las otras ideologías del mundo como creyentes es que la cosmovisión bíblica nos ayuda a reconocer nuestro problema y a tomar responsabilidad de nuestro problema. Otras ideologías siempre le echan la culpa a alguien más y nosotros reconocemos nuestra propia falla. ¿Cuál es la solución? La solución a nuestro problema
es de que Dios mismo ha redimido al mundo mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y una vez que entendemos esta solución, podemos vivirla. ¿Cuál es nuestro propósito ahora en la vida? Es de que vivimos por fe de acuerdo al diseño original de Dios, mientras esperamos la redención de toda la creación. Entonces, entender la historia, cómo empezó la cosa, cuál es el problema, cuál es la solución. Esto es parte de conocer nuestros fundamentos como creyentes, como cristianos, y conocer la verdad de la humanidad a través de la palabra de Dios. Y a través de la cosmovisión bíblica podemos vivir la vida como Dios la planeó. Otra pregunta muy básica que muchas veces nos preguntamos es, ¿por qué Jesús? ¿Por qué Jesús es el único que pudo salvarnos? ¿Por qué Jesús es nuestro Salvador? Este versículo me encanta, es uno de mis favoritos para describir a Jesús, porque creo que describe todo acerca de la vida de Jesús. Dice, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Es como que un resumen acerca de la vida de Jesús. ¿Por qué Jesús es nuestro Salvador? El Padre envió a Jesús para salvarnos y para deshacer la naturaleza de pecado en nuestras vidas. Ahora, acuérdate, el problema no eran los pecados, ¿ok? El problema no eran las acciones, el problema era la naturaleza, así como un árbol de naranjas. ¿Qué va a producir un árbol de naranjas? Naranjas. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Un árbol de toronjas va a producir toronjas, porque esa es su naturaleza. Yo no puedo ir a decirle a mi árbol de naranja, deja de producir naranjas, basta, cambia. ¿Por qué? Es imposible, sería una tontería, porque es su naturaleza, no puede hacer otra cosa más. Así es una persona salva y no salva. Una persona no salva, digamos, es un árbol de naranjas. Y muchas veces, como cristianos, queremos decirle, deja de pecar, deja de hacer aquello. No pueden, tienes que cambiar la naturaleza. Y cuando recibimos a Jesús, Él viene a cambiar nuestra naturaleza y ahora producimos toronjas. Y entonces recuerda, no estamos hablando de las acciones, no estamos hablando del fruto, estamos hablando de la naturaleza. Todo humano nace con la naturaleza de pecado. ¿Por qué? Porque somos descendientes de Adán. Jesús nació de una virgen, libre de la naturaleza de pecado que proviene de todo padre terrenal. Ahora, esta es una verdad básica en nuestra fe cristiana. El hecho de que Jesús nació de una virgen no es como cosa de magia y no es solamente para que suene muy bonito en la historia de Navidad. Esta es una verdad científica. ¿Sabías que cuando una mujer está embarazada, la sangre de la mujer nunca tiene contacto con la sangre del bebé? Tú puedes hacerle Google y checar, ¿ok? Esta es una verdad. La sangre de la madre nunca tiene contacto con la sangre del bebé que está en su vientre. Ahora, la razón por la que Jesús nació de una virgen, la palabra nos dice que Él fue concebido por el Espíritu Santo. Y de esa manera, cuando Jesús llega al mundo, Él es como el reseteo de la humanidad. Él es como cuando Adán fue creado. Adán no tenía la naturaleza de pecado. ¿Te acuerdas? Entonces, Jesús viene como un humano puro. Él no tiene la descendencia de Adán. Él no tiene, la palabra dice que la vida está en la sangre. Y científicamente, médicamente, la semilla del hombre
es la fuente de la sangre en un ser humano. Entonces Jesús es formado por concepción del Espíritu Santo, entonces Él está libre de la naturaleza de pecado. ¿Te das cuenta? Necesitamos conocer estas verdades, porque de ahí depende nuestra fe cristiana, de ahí depende el poder de Jesús para salvarnos. Entonces Jesús nace libre de la naturaleza de pecado. Ahora, Jesús, libre de la naturaleza del pecado, Él pudo haber pecado si Él hubiera querido. Así como Adán, que era puro y decidió pecar, Jesús pudo haber decidido. Gloria a Dios que no lo hizo. Gloria a Dios. Pero Él pudo haberlo hecho. La palabra dice que Él fue tentado en todas maneras, pero que nunca pecó. Entonces, una vez más, aquí está otra vez otra verdad. Jesús vivió una vida perfecta. Entonces Él es el único que puede llevarnos de vuelta al Padre. Nada ni nadie más puede salvarnos. Jesús, con la naturaleza limpia de pecado, Él pudo ser el puente que nos conecta de regreso al Padre. Si nosotros tratáramos por nuestras propias acciones, por nuestros propios hechos, hacer algo para acercarnos a Dios, no podemos, porque todo lo que hacemos viene de una naturaleza contaminada. Entonces Jesús viene y Él es el puente perfecto para traernos de regreso al Padre. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús entregó su vida como un sacrificio perfecto, llevando el castigo de nuestros pecados en la cruz. Este versículo también me encanta porque es un versículo que transformó mi vida una vez que decidí recibirlo y creerlo por fe. Pero además nos explica todo el Evangelio. Nos dice que al que no conoció pecado, Jesús, que era puro y santo, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios. Jesús tomó nuestro lugar. La paga del pecado es muerte, ¿te acuerdas? La paga del pecado es separación eterna de Dios. Entonces Jesús dijo: yo tomo ese castigo y en lugar de ello te hago un intercambio. Te doy mi vida y yo tomo tu castigo, para que nosotros llegáramos a ser la justicia de Dios en Él. Entonces vemos que mediante la resurrección Jesús venció el poder de la naturaleza de pecado. ¿Cuál es el problema de la humanidad? No los pecados, la naturaleza de pecado. Y Jesús venció la naturaleza de pecado por medio de su muerte y resurrección, y venció a la muerte misma. Y mediante la fe en Jesús somos vivos en Cristo con una nueva vida y un nuevo destino. Y ahora la pregunta que todos queremos saber: ¿cómo somos salvos? ¿Cómo somos salvos? La palabra nos dice, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hay muchas menciones de esta verdad. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que necesitamos hacer para ser salvos. Romanos 10, versículo 9 y 10, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado y con la boca se confiesa para ser salvos. Bien sencillo. Somos salvos por medio de la gracia de Dios. Dios ofrece el regalo gratuito de la salvación a todo aquel que quiera recibirlo por fe. Una persona es salva al creer en la muerte y la resurrección de Jesucristo y al confesarlo como su Señor y como su Salvador. Entonces, como te das cuenta, leemos el versículo siguiente. Somos salvos por la gracia mediante la fe, porque por gracia hemos sido salvos por medio de la fe,
no procede de nosotros. Este es un regalo de Dios. Dice, no por obras, para que nadie nos gloriemos. Entonces, la salvación es un regalo de Dios. La salvación era algo que nosotros no podíamos obtener por nuestra propia cuenta. No las merecíamos, no podíamos trabajar por ella, no podíamos pagarla. Estábamos destinados a vivir eternamente separados de Dios. Dios envía a Jesús para ofrecernos salvación gratuita. Y si la salvación es gratuita y si la salvación es por fe, por gracia, quiere decir entonces que una vez que la recibimos, está hecho. Y no tenemos que preocuparnos con que, y voy a perder mi salvación. Si no hiciste nada para ganártela, tú no puedes hacer nada para perderla. Es un regalo de Dios. Amén. Y siendo un regalo de Dios, la palabra nos dice que Dios cuando da regalos no los quita. Dice porque los dones de Dios son irrevocables. Conociendo estas verdades podemos caminar en nuestra seguridad de la salvación. Ahora, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué significa ser una nueva criatura? 2 Corintios 5:17, un versículo muy conocido en la iglesia. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan, todo lo nuevo está enfrente de nosotros. El nuevo nacimiento ocurre en el momento de la salvación. Una vez que confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, una vez que creemos en nuestro corazón, la palabra nos dice que la salvación viene a nosotros, y en ese momento en que la salvación viene a nuestro espíritu, digo conmigo espíritu, quien nace de nuevo, quien es salvo, es tu espíritu, porque tú eres un espíritu, no tu cuerpo, no tu mente. ¿Cuántos de nosotros fuimos salvos y al rato sigues pensando lo mismo que pensabas? Tu mente no cambió, tu cuerpo no cambió. Sería padre, ¿verdad? Que somos salvos y el cuerpo se transforma. Yeah. No, todavía no, después. ¿Quién somos salvos? Es nuestro espíritu. Vamos a verlo más adelante. Pero el nuevo nacimiento sucede en el momento de la salvación. En el momento, si tú te acuerdas el día que recibiste a Jesús, en ese instante un milagro sucedió. Tu espíritu nació de nuevo. Llegaste a ser una nueva criatura. Y este tema de salvación, de nuevo nacimiento, en la palabra se conoce con diferentes términos. A veces vas a leer que se llama nacer de nuevo, a veces nacer de lo alto, nacer de Dios, nacer del Espíritu, y a veces nos dice que fuimos regenerados. Y una vez más, en tus notas tienes todos los versículos que respaldan estos puntos. Nacer de nuevo significa que nuestro espíritu, que una vez estaba muerto, ¿qué significa muerto? Separado de Dios, ahora tiene vida en Cristo, tiene vida con Dios y en Dios, ha sido vivificado. El Espíritu Santo no solo vino e infundió nueva vida en nuestro espíritu, sino que también vino a morar en nosotros. Nuestros cuerpos se convirtieron en su templo y Él permanecerá con nosotros como garantía de nuestra salvación. Esto me sorprende, así como que Dios es maravilloso, es súper generoso, súper amoroso, y vemos que la obra de salvación incluye la Trinidad de Dios. Dios el Padre entrega a su Hijo, el Hijo entrega su vida, y una vez que el Hijo entrega su vida, el Espíritu Santo dice: yo me encargo de quedarme con ellos por el resto de sus vidas. Imagínate esto. Y ahora algunos de ustedes me han escuchado decir esta analogía. Cuando haces un puré de papas, supongamos compro una papa con la cáscara roja y una papa con la cáscara amarilla, y pelo las dos papas y las hago puré. Al rato tú no puedes separar cuál era la papa roja y cuál era la papa amarilla. Llegan a ser una sola, ¿cierto? La palabra de Dios nos dice
que cuando somos salvos, que cuando llegamos a ser nuevas criaturas, el Espíritu Santo viene a habitar con nuestro espíritu y llegamos a ser uno con el Espíritu Santo. Puré de papas espirituales. Imagínate esto, que tu espíritu humano ahora está en unidad con el Espíritu de Dios. Esto es lo que nos da la garantía de que somos hijos de Dios. La palabra dice que el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es lo que nos da la seguridad de decir, soy salvo, soy un hijo de Dios. No por obras, no por lo que haces, no por lo que no haces. Tu espíritu fue vivificado con el Espíritu de Dios y ahora está en unidad eterna con Dios. Y el Espíritu Santo dice, me quedo contigo. Ahora, en tu cuerpo, si eres nacido de nuevo, tú eres el templo del Espíritu Santo. Y dice, me voy a quedar contigo como una garantía de tu salvación. Como si Dios necesitara darnos garantías. Pero nuestro Dios es amoroso y súper generoso. Ok. Cuando nacemos de nuevo, nos convertimos en nuevas criaturas. Ser una nueva criatura significa que hemos recibido una nueva naturaleza. ¿Te acuerdas que antes teníamos la naturaleza pecaminosa? Ahora la palabra nos dice, 1 Pedro 1:4, nos dice que ahora somos participantes de la naturaleza divina. Entonces nuestra naturaleza cambia, la naturaleza de nuestro espíritu ha cambiado. Y como nuevas criaturas, las cosas viejas han pasado. ¿Cuáles cosas viejas? Somos libres de la naturaleza del pecado y de su castigo. Antes éramos esclavos del pecado. La palabra de Dios dice, no podíamos no pecar. Era nuestra naturaleza. Éramos un árbol de naranjas y dábamos naranjas. No podíamos dar otra cosa. Pero cuando Dios cambia nuestra naturaleza, ahora somos libres de ese pecado y somos libres del castigo de ese pecado y de las consecuencias de ese pecado. Colosenses 1:13 y 14. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. No te quieres perder la clase siguiente. Vamos a hablar de una manera bien general acerca de estos términos bíblicos: redención, justificación, santificación. Súper interesante y necesarios que los conozcamos. Ok, entonces de las cosas pasadas que ya todo ha pasado, fuimos libres, ya no estamos atados al pecado y tenemos la capacidad de resistirlo. Antes no podíamos no pecar. Ahora tenemos la libertad de escoger pecar o no pecar. Ahora, tristemente, todos seguimos pecando porque lo decidimos, no porque tenemos que hacerlo. Hay una diferencia entre pecar porque no puedo hacer otra cosa o pecar porque escojo pecar. Ahora en Cristo, siendo un árbol de toronja con una naturaleza diferente, si yo quiero producir naranjas, ya no puedo hacerlo. Mi naturaleza produce los frutos del Espíritu, pero si quiero naranjas, puedo irme al árbol de naranja y agarrar una naranja y sostenerla, ¿verdad? O ponerle un tape, un alambre, no lo sé. ¿Sabes lo que la Biblia llama a esto? Obras de la carne. Hay una diferencia entre fruto del Espíritu y obras de la carne. Un fruto se produce naturalmente, sin ningún esfuerzo, simplemente tu naturaleza lo produce. La obra de la carne tiene que ver con trabajo que tú haces, es algo externo, no es parte de tu naturaleza. Cuando nosotros pecamos como nuevas criaturas, estamos escogiendo y estamos haciendo algo fuera de nuestra naturaleza. Y después vamos a ver qué hacemos con estas obras de la carne. Nuestros pecados han sido perdonados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios que nuestros pecados, no solamente nuestra naturaleza de pecado fue cambiada, pero ahora todos nuestros pecados, las acciones que vinieron por esa naturaleza han sido perdonados, han sido lavados. Y ya no estamos bajo la culpa
y la condenación de nuestro pasado. La palabra dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Como nuevas criaturas, todo se ha vuelto nuevo. ¿A qué nos referimos con esto nuevo? Al ser participantes de la naturaleza de Dios, ahora tenemos unión y comunión con Dios, aquí en la tierra y por toda la eternidad. Participamos de la semejanza de Dios, participamos de la vida de Dios, de su justicia, de su verdad, de su santidad, y ahora vivimos una nueva vida en Cristo y a través de Cristo. La palabra nos dice que con Cristo estamos crucificados y ahora la vida que vivimos, la vivimos por medio de la fe de Cristo, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Nacidos de nuevo, podemos vencer al mundo por medio de la fe. Un versículo precioso que nos dice que porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y nuestro último tema es: ahora somos no solamente nuevas criaturas en Cristo, no solamente salvos en Cristo, pero ahora somos considerados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Mediante el nuevo nacimiento, nuestro nacimiento espiritual, acuérdate, solamente estamos hablando de nuestra parte espiritual. Hemos llegado a ser hijos de Dios. Juan 1:12 nos dice que al que lo recibió, al que cree en su nombre, se le dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Dios es nuestro Padre y ahora somos parte de su familia. Y yo te sugiero que en tu relación con Dios te comuniques con Él como Padre. Muchas veces decimos Dios, muchas veces algunos Diosito, ¿verdad? Él no es un Dios chiquito. O muchas veces lo sentimos como que súper alejado, como que el de arriba, ¿verdad? El jefe de arriba, ¿ok? Comunícate con Él como tu Padre, porque eres su hijo. Eres su hijo. Y cuando empiezas a cambiar tu comunicación, yo me acuerdo que antes de conocer esas verdades, era casi siempre Dios, ¿verdad? Dios, 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 Dios mío. Y empecé a cambiar y empecé a decir Padre. Wow, como que cambia completamente la cosa. Si no haces esto, te reto a que cambies tu comunicación con Él y te comuniques con Él como entre una relación de padre e hijo. Dios ahora es nuestro Padre y ahora somos parte de su familia. Ahora tú tienes hermanos y hermanas en la fe y tienes una familia gigantesca en todo el mundo. Ahora estamos unidos en Cristo y formamos parte de su cuerpo. La palabra también nos dice que somos el cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo va a ser nuestra guía aquí en la tierra, guiándonos a toda verdad y nos va a ayudar a crecer en el conocimiento de Dios. Y como hijos de Dios, como el pueblo de Dios, la familia de Dios, ahora es nuestra responsabilidad, ahora es nuestro privilegio y nuestro deber el compartir a otros lo que nosotros hemos conocido y aprendido acerca de Dios, su salvación gratuita, nuestra relación con Cristo. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a checar unas preguntas de repaso. Ahora, el repaso, estas preguntas de repaso, tú ahorita, si pusiste atención, espero, pudieras ya saberlas contestar, ¿ok? La primera,
¿Cuál es el problema fundamental como seres humanos y cuál es la principal consecuencia del mismo? ¿Te acuerdas? ¿Cuál es el problema fundamental como seres humanos? El pecado, la naturaleza de pecado. ¿Y cuál fue la consecuencia del mismo? Separación con Dios, la muerte espiritual. ¡Wow! Pusieron mucha atención. ¿Quién puede restaurar nuestra relación con Dios? Jesús. Como los niños dicen, ¿verdad? En la clase de la iglesia, a cualquier pregunta responde Jesús y va a ser la respuesta correcta. Ok, ¿qué necesitamos hacer para ser salvos? Creer y confesar. Bien sencillo, creer y confesar que Jesús es el Señor. ¿Cómo fue creado el hombre? Describe las 3 partes. Exacto, espíritu, alma y cuerpo. Perfecto. ¿Qué significa nacer de nuevo? Que nuestro espíritu, que estaba separado con Dios, ahora es vivificado, recibe vida en el espíritu. Estaba muerto, separado con Dios, ahora es vivificado, ahora está en unidad con el espíritu de Dios. Entonces, nacer de nuevo no significa, ¿verdad?, que volvemos a nacer aquí en la tierra. Es un nacimiento espiritual, es una conexión de nuestro espíritu con el espíritu de Dios. ¿Qué significa ser una nueva creación? Una nueva criatura. Significa que hemos nacido de nuevo. Significa que hemos sido salvos. Y algo súper interesante que se me olvidó mencionarlo aquí es que cuando nacemos de nuevo, es la primera transformación que tú experimentas en tu vida, en tu espíritu. Y así como una oruga llega a ser una mariposa, experimenta una transformación total, así nosotros éramos muertos espiritualmente y ahora somos hijos de Dios. Y sabes que esa mariposa jamás va a volver a ser oruga, ¿cierto? No hay vuelta atrás. Una vez que somos nacidos de nuevo, jamás vamos a volver a ser pecadores con la naturaleza de pecado. No hay vuelta atrás. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cómo debemos relacionarnos con Dios? Como nuestro Padre. Excelente, ustedes son muy buenos estudiantes. Me da mucho orgullo de que pusieron atención. Tenemos un verso clave para esta clase y es 2 Corintios 5:17. Y lo que te sugerimos hacer con este versículo es de que lo escribas un día, al otro día trates de, un día lo lees, otro día lo escribes, otro día lo memorizas, lo oras, lo personalizas. ¿Cómo lo oras? Le dices a Dios: Padre, gracias de que estoy en Cristo y ahora soy una nueva criatura. ¿Cómo lo personalizas? Yo lo personalizaría, ¿verdad? Y diría: Laura, eres una nueva criatura en Cristo. Y te apropias de ese versículo. Y lo más importante, compártelo con otra persona. Cuéntaselo a otra persona y dile: ¿sabías que ahora soy una nueva criatura? Y te dicen: ¿qué? ¿De qué estás hablando? Oh, déjame contarte. Y le empiezas a contar la clase básica, número 1. No hay mejor manera de aprender algo que tratar de enseñárselo a otra persona. ¿Ok? Entonces, con esto concluimos nuestra primera clase de nuestra sección de fundamentos. ¿Qué te parece si oramos? Si tú eres nacido de nuevo, dale gracias a Dios por tu salvación. Y dale gracias a Dios por el conocimiento de su palabra, que puedes comprender, no solamente creer en la salvación, pero aún tener el conocimiento acerca de la salvación. Y si tú no estás seguro si eres salvo, si tú no estás seguro si has nacido de nuevo, este día es la oportunidad perfecta para que tú te asegures de que eres un hijo de Dios, nacido de nuevo, salvo, una nueva criatura. Te invito a que ores conmigo, repitas esta oración de fe. Vamos a hacer una oración de fe
confesando a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Una oración de salvación. Repite conmigo, di: Padre, te doy las gracias que me amas y enviaste a Jesucristo a morir por mis pecados. Señor Jesús, el día de hoy yo declaro que creo en ti. Creo que viniste a la tierra. Creo que moriste en la cruz. Creo que resucitaste. Creo que estás vivo. Y te confieso como mi Señor, como mi Salvador. Y te doy las gracias por perdonar todos mis pecados, cambiar mi naturaleza, hacerme un hijo tuyo y parte de tu familia por siempre. Lo recibo por fe, lo declaro por fe y te doy las gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén.